Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Nosotros muy felices en esta mañana ya del invierno en Lima que empieza con un poquito de fuerza, emocionada y contenta. Betty Villena los saluda, dando la bienvenida a esta sexta temporada de Tardes de Café. Sí, ya pasaron 6 años. Es increíble. Y en esta oportunidad iniciamos nuestras charlas con un invitado muy especial, un invitado de lujo a quien hemos tratado de invitar en más de una oportunidad y finalmente lo tenemos con nosotros haciendo un espacio en su agenda tan recargada últimamente. Y nada, muy contenta en esta transmisión titulada Hoy. Estamos hablando de nuestra charla de Tardes de Café con Daniela París, intérprete profesional, docente y comunicador. Por eso le hemos titulado Intérpretes sin Fronteras, del Perú para el Mundo. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, nosotros felices, como te comentaba. Sí, hola Betty, gracias por la invitación y feliz de estar aquí conectado en tu programa. Aunque es de mañana, ya Gracias. no es de tarde, depende de cuándo estén viendo no es de mañana, es de mañana. Exacto, sí, el nombre es Tardes de Café porque usualmente era la idea de hacerlo en las tardes, pero hoy hemos Sí. hecho algo especial y dijimos, ¿por qué no? Hay que conseguir horarios y entrevistar a Daniel, que es todo un placer. Daniel, ¿cómo estás? Tiempo atrás que queríamos conversar contigo, así que animamos a toda la audiencia que se esté conectando, a que nos mande sus saludos, sus interrogantes, inquietudes, comentarios, que todos son bienvenidos y vamos a ir respondiendo según van apareciendo en nuestro banner. Asimismo, voy a hacer la bienvenida con todas las de la ley. Vamos a leer el perfil de Daniel. Es una mini biografía para aquellas personas que quieren saber un poquito más de la trayectoria, que muchísimos de hecho que lo conocemos. Paso a leer la mini biografía de Daniela París. Daniela París es intérprete de conferencias, docente de interpretación, capacitador de docentes de interpretación y gestor de proyectos de interpretación. Comenzó a trabajar como independiente en Lima, Perú, en el año 2010. En el 2018 comenzó a trabajar como coordinador de interpretación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. En el 2021 se envió a Doha para unirse al equipo de servicios de idiomas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En este año 2022 fue contratado como líder de proyectos de servicios de idiomas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024. ¡Wow! Tiene una maestría en interpretación de conferencias del Middlebury Institute of International Studies en Monterrey, California, y una maestría en estudios avanzados en formación de intérpretes de la Universidad de Ginebra. Sus lenguas de trabajo son el español, inglés y francés. También es uno de los miembros fundadores de AmiVox, el grupo de práctica deliberada de las Américas. Es candidato de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, AIC. Actualmente vive y trabaja en París, Francia. Excelente, Daniel. Impresionante tu niña biografía. Así que nada, vamos dando inicio a la charla entonces. Hablaremos en esta oportunidad de la formación y comienzos de Daniel. Vamos a segmentar nuestra charla para que tenga un poquito más de orden y así no se nos escape nada. Sé que hay mucho por conversar con Daniel y quizás vamos a necesitar de varias charlas, Daniel, para ponernos al tanto de todo, porque sí, cuando estaba preparando dije, no, con Daniel, de hecho que necesitamos más de una charla, así que por favor son todos bienvenidos a comentar. Y bueno, vamos pasando entonces, Daniel, quisiera saber un poquito más de la parte de los inicios, de la formación que es tan bonita, ¿no? Remontándonos a nuestros pininos quizás en la carrera. ¿Cómo así descubriste que querías dedicarte a la traducción e interpretación? Bueno, la verdad que, bueno, gracias, otra vez, una vez más, gracias por la invitación me da un poquito de vergüenza esto de cuando leen la biografía, pero creo que en No, estos momentos uno se da cuenta que, bueno, uno ha hecho un par de cosas, ¿no? En la vida. te veo rojito. Sí, Estás un sí. ¿Cómo descubrí que me gustaba eso? Yo creo que, bueno, yo estudié traducción e interpretación en la Ricardo Palma, en Perú. Y bueno, más bien, disculpa mi voz porque estoy como medio resfriado, entonces tengo Ay, esta voz tranquilo, medio sexy. Así que espero que no se me vaya la voz en tranquilo. vivo, ¿no? Pero bueno, en fin. Ay, ojalá que no. Sí. ¿Cómo descubrí? De hecho, yo estudié traducción e interpretación en la Ricardo Palma. Y
Mi alma justo, mater también. sí, 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 y justo yo, el momento que me dije em, que querías, que me gustaba la interpretación fue con una profesora nuestra, nos llevó a hacer prácticas a un evento, ¿no? Y nos metieron, nos metieron en cabina, pues suena medio feo, ¿no? Pero nos dijo para ayudarla en cabina porque no tenía la combinación lingüística justo para este evento. Y Ah, le dijimos que sí, yo y otro grupo de amigos, ¿no? Y yo recuerdo ujú. exactamente el momento, la cara de pánico que tenía mi profesora en esa época, porque jamás me había escuchado interpretar en esa combinación lingüística, pero era uno de los locos que le dijo que sí. No, yo siempre digo que sí. ¿Cuál era? ¿Cuál era la combinación? O sea, yo En tu- estudié interpretación francés en sí. Ricardo Palma, pero Ujú. mi idioma más fuerte era el inglés. Yo, de hecho, como soy medio loco y medio masoquista, siempre me gusta ir por las cosas que son más difíciles. Los ¿No? retos. Sí, sí, Ujú. siempre me gustaba hacer eso. Y la combinación de idiomas era inglés, entonces tenemos que ser simultáneos, ¿no? Al inglés, del español hacia el inglés, ¿no? Entonces, ella estuvimos en una cabina, yo estaba en un lado, ella estaba en otra. En esa época, mi profesora llevó un diccionario físico a la cabina. Aquellas eh, épocas, sí. y fue un momento muy, muy bonito, muy mágico, porque el orador comenzó a hablar y yo me olvidé de todo hasta el momento que dejó de hablar. O sea, me refiero a que yo interpreté toda la, no me quedé en blanco, no, yo interpreté toda la ponencia, que era una Concentrado. ponencia así concentrado, y es como, fue tan rápido, y al final me acuerdo cuando terminé, cuando apagué el micro, volteo a ver a mi profesora, que estaba al costado mío, con una cara así de wow, Asombro. de asombro, ¿qué pasó acá? Entonces me dije, uy, ya está, ¿no? Ya salió, ¿no? Estamos hablando del Daniel de hace una vida pasada, ¿no? Antes de pandemia. O sea, mucho antes, ¿no? Entonces, y ahí me di cuenta que me gusta esto, ¿no? Entonces, Excelente. sabía que estaba por el camino correcto, digamos, ¿no? Pero sí, ahí Ok. dije, quiero ser intérprete, o quiero dedicarme más a la interpretación. Sí, Esto es lo mío, dijiste. sí, sí, Ya sí. me siento bien. Es que sí, es muy bonito porque es diferente totalmente la traducción por un lado, muy tranquila, y la interpretación, ¿no? Muy dinámica, muy versátil, mucha adrenalina, que no muchos se atreven a hacer. Mis respetos allí, porque quien habla, yo más me dedicaba a la traducción e interpretación en cosas muy pequeñas, muy puntuales, pero en cabina jamás. Entonces tengo mucha curiosidad, mucha curiosidad, hablando un poco más acerca de esa experiencia durante tu formación. ¿Qué desafío más crees tú que encontraste o enfrentaste durante esta etapa de formación como intérprete? Cuando ya descubriste esto es lo mío. Bueno, desafíos en la formación, la verdad Correcto. que la formación me fue bastante, creo que fue bastante bien. Tal vez mis profesores no estarán de acuerdo conmigo, pero en la formación, a mí me gustaba la formación que tenía en pregrado. Tal vez los desafíos eran los equipos, tal vez yo sé que los profesores, y también como soy profe, yo los entiendo ahora, ¿no? Tal vez los profesores nos querían llevar a un punto, querían dejarlos en un nivel, pero por limitaciones que tenía la misma universidad no se podía tanto, ¿no? No sé, el hecho de compartir laboratorios, el hecho de no tener cabinas de interpretación correctas, ¿no? El hecho de muchas cosas, pero aún así muchos profesores, o un par de profesoras se esforzaban tanto que buscaban la manera de que nosotros podamos trabajar y aprender. Y eso lo aprecié muchísimo, ¿no? Habían desafíos, sí, muchísimos. Y es más, si estuvieron en Ricardo Palma, conocen muchos de esos desafíos. Y desafíos siempre va a haber en la formación de uno, ¿no? Pero te guardo con mucho cariño todo ese momento, ¿no? De los profesores esforzándose por sacarnos adelante, ¿no? Es Algunos, maravilloso. ¿no? Algunos. Exacto. Un agradecimiento a todos ellos desde aquí porque sí, marca Sí, definitivamente nuestro desarrollo, nuestra experiencia y uno, ya cuando pasa el tiempo, uno como que retrocede y dice, wow, ¿no? Y el agradecimiento es mayor o al menos sí, eres más consciente de eso, ¿no? sí, sí. Exacto. Y bueno, en todo caso, hablando de los profesores, quizás alguna experiencia, persona clave que te marcó, de repente que empezaste a, no sé, a parte a hacer la interpretación a nivel internacional, de qué profesionales te llamaban la atención, no sé, quizás hubo alguien en particular. Bueno, creo que cuando uno está siendo formado, bueno, creo que en toda su vida uno tiene ciertos referentes, ¿no? Como, me gustaría parecerme a tal persona, me gustaría llegar a tal persona, me gustaría, qué bonito cómo hace esto, ¿no? Siempre tengo estos mentores, estos referentes, ¿no? Pero Exacto. durante mi formación en pregrado, sí, tenía una profesora que no es que haya hecho algo bueno,
pero el carácter que tenía era siempre estaba haciendo un montón de cosas, siempre las hacía bien, siempre llegaba a la hora a la clase, no se le movía ni un pelo, llegaba perfecta, con la traducción preparada, con el discurso listo, la clase hecha, en ningún momento ella improvisó, a menos en ningún momento parecía que improvisara, ¿no? Entonces, yo y toda la clase la mirábamos, era como, wow, ¿cómo lo haces? ¿No? Eso. Eh, Porque en ese momento creo que era decana del Colegio de Traductores, nos daba clases, llegaba preparada, interpretaba, entonces como, Dios, yo quiero ser como ella, ¿no? Yo quiero ser Sí, así. por Y, supuesto, y un me ejemplo a marcó, seguir. me marcó la forma que tenía de hacer las cosas, pero también algo negativo que me hizo fue que en una traducción yo me copié. Yo me ¿Cómo copié así? una ¿Cómo te traducción. copiaste? ¿Cómo Sí, nadie, así? en fin, no se copien, porque es muy tonto copiarse una traducción. Me copié una tarea Ajá, y de hecho ella se dio cuenta, lógico, porque yo pensaba que iba a engañar a una profesora, ¿no? Ella se dio ok. cuenta y me imprimió la traducción y me la dio. Me dice, me he dado cuenta que te has copiado la traducción de tu compañera. Este no es el nivel que tú tienes, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero me lo dijo muy profesional, como jalándome las orejas, pero o sea, en Sí, privado, sí. antes que llegara, porque Eh, justo de la clase todo el mundo había faltado. Yo era el único que iba a clases en esa clase, todo el mundo faltó, yo fui ahí y ahí es donde me dijo, mira, tal cosa, ¿no? Entonces, me hizo sentir mal, o sea, porque me jaló las orejas, creo que a nadie le gusta cuando le jalan las orejas, pero lo hizo con claro, razón y con justa razón, ¿no? Entonces, como por que, supuesto. y a Era para partir de ahí corregir. es un recuerdo que por más que haya sido un recuerdo malo, entre comillas, lo guardo con mucho cariño, ¿no? Entonces cada vez que hago cosas pienso, no te copies, no, Claro, no porque haz ella las lo cosas hace con bien, el ¿no? fin de mejorar, por supuesto. Qué lindo. Ah, qué maravilloso. Yo sé que Sí. quizás no quieres mencionar el nombre de la profesora, pero desde No, acá sí, aprovecho en mandarle un saludo. O si desea, lo, sí. lo puedo mencionar, sí, sí, es Cecilia Sí, Lozano, tienes. ¿no? No sé si está conectada Ay, o qué algo, pero sí, sí. linda. En algún De hecho, momento, de repente. sí, de hecho siempre he querido cruzarme con ella en una parte del mundo, pero siempre no está, o ella no me responde. Porque Oh, Pero qué bueno, ya, linda. ya, ya me la cruzaré, pero es muy ya le grato. agradecería en persona. Se debe sentir muy, muy emocionada, seguramente si es que llega a ver este programa que va a quedar grabado en algún momento. Y sí, qué lindo, me encanta la historia de Miguel y que te abras y nos compartas una experiencia tan bonita y por eso, como comentábamos, ¿no? ¿Cuánto marcan los profesores, los docentes en la enseñanza de los alumnos? De por vida, en realidad, ¿no? Porque eso lo mantienes por tiempo. Y bueno, volviendo un poquito a esa parte de la formación y comienzos, Daniel, ¿cómo recuerdas tú que era el panorama de la interpretación aquí en Perú cuando tú comenzaste como intérprete? ¿Cómo lo ves? El antes y después. Sí, yo de hecho, bueno, mi comienzo como intérprete fue un poco, no sé si atípico, ¿no? Pero yo comencé a trabajar, tuve la suerte de comenzar a trabajar antes de terminar la carrera. Yo Ujú. comencé, bueno, yo sé que en la bibliografía se mencionó que yo comencé en el 2010, pero de hecho, yo comencé, entre comillas, comencé en el 2005, porque yo terminé la carrera en el 2005, 2006 creo, sí, 2005. Hace un par de años. Y antes de terminar la carrera yo comencé a trabajar como intérprete telefónico. No, porque era justo vinieron a reclutarnos, pasé los exámenes y todo, ¿no? Entonces trabajé como intérprete telefónico por un tiempo y siempre estaba acostumbrado a hacer un montón de cosas, ¿no? Hacer mis prácticas, trabajaba en la noche y luego terminaba a hacer la tesis, ¿no? En fin. Pero no lo pongo porque luego me fui a Francia, entre el 2006 y 2009 me fui a Francia, ¿no? En fin. Em, pero el mercado de la interpretación, el panorama de interpretación cuando yo comencé, ahí digamos por el 2010, era creo que muy pequeño. Yo recién estaba comenzando y me salían un par de cositas y siempre hacía muchas cosas, traducía, interpretaba, daba clases. Y cuando comencé a interpretar eran un par de eventitos chiquitos, ¿no? Creo que no había tantos intérpretes como lo hay ahora. Sí, es Em, cierto. y los intérpretes creo que siempre se han dividido por tipos de clientes, ¿no? Hay unos clientes que son más riesgosos que otros, hay unos intérpretes que se dedican más a la parte técnica que otros, ¿no? Entonces, yo no conocía a tantos intérpretes en ese momento, ¿no? Pero el mercado
creo yo que era más pequeño de lo que es ahora en Perú. No hay menos Sí, eventos. Ahora el Perú está más, se ha vuelto más internacional, por ende la gente sí. elige hacer sus eventos en Perú. Ahora con la interpretación simultánea remota, los intérpretes pueden trabajar en otras partes del mundo. Entonces hay más intérpretes también, el mercado es más grande, ¿no? Por eso creo que ha cambiado bastante a Hay un punto como boom. es. Exacto, y cada vez hay más formación, hay más intérpretes, sí, sí, los veo, hay mucho movimiento ahora. Sí, Qué bonito los pininos de interpretación en Perú, y ahora vamos a dar un salto. Ya hemos visto la primera parte que era la inicial, información y comienzos. Ahora nos vamos a centrar en este tercer bloque que hemos denominado experiencia profesional y grandes eventos, hablando de los eventos que comentaste hace un momento. Sabemos que has trabajado en eventos como los Juegos Panamericanos y el Mundial de Fútbol incluso, ¿no? Nos encantaría saber cómo así Daniel, ya Daniel la persona, también el intérprete de la persona, cómo viviste esta experiencia, Daniel, porque suena, wow, para mí es muy impresionante. De hecho, que para todos. Y un orgullo, claro. Un compatriota a esa escala, imagínate, dando la cara. sí, Qué sí, sí, lindo. sí, sí, sí. ¿Cómo lo viví? Mal. Lo viví Oh, mal. ¿por qué ya me derrumbas? Me derrumbas. ¿Qué No, pasó? no, no, a ver, o sea, siempre digo, es muy chistoso porque la gente siempre se impresiona de la respuesta, ¿no? Exacto. Eh, no lo viví mal, aprendí No, muchísimo, de verdad que aprendí muchísimo, pero creo que yo no vas a sabía, y lo que pasa es que todos los eventos deportivos, o la mayoría de eventos deportivos son muy intensos, y la gente que trabaja en deportes como staff, siempre te cuenta lo mismo. Entonces yo experimenté lo que otras personas ya habían experimentado, ¿no? Entonces, ¿por qué lo viví mal? Porque, mal o no tan bien, porque estabas trabajando con un grupo de personas que recién estaban aprendiendo a hacer cosas. No, uno puede tranquilamente traducir, interpretar. No hablo de equipo de servicio de idiomas, eran fantásticos, ¿no? Pero tuvimos muy buenos líderes en servicio de idiomas. Pero el resto de personas, no trabajas tú en silos, tú lo que haces es trabajar con otras áreas. Y por estas supuesto. otras gente, estas áreas, si bien eran unos capos en sus campos, estaban aprendiendo a aplicar lo que sabían en el medio del deporte internacional, que era completamente nuevo para Perú. Entonces, Entiendo. por ejemplo, cuando yo necesitaba un dato para saber, no sé, en qué fecha necesitas la interpretación para esta conferencia, cuántos días son, cuántas personas son, porque yo tenía que hacer como alquilar equipos y tal, ¿no? Toda la logística, Y claro. me decían, no sé. Entonces, y en ese tira y afloja porque estaban esperando ciertas cosas, en fin. Entonces, fue una experiencia de staff en el mundo deportivo muy cambiante, muy dura, porque planificabas algo que cambiaba a la semana siguiente, cambiaba, te cancelaban, te agregaban eventos. eh, entonces, yo estaba liderando un equipo de intérpretes, entonces tenía que explicarle a mis chicos, oye, por si acaso no vas a tal sitio, vas a tal sitio, ¿no? Afortunadamente, todos eran muy flexibles y entendían. Y yo también era la primera vez que yo estaba en un puesto de líder de esa forma, ¿no? Entonces yo tenía a mi misma jefa a la que tenía que reportarle, la jefa de servicio de idiomas, a Angie Tapia, eh, tenía que reportarle y ella me decía, ella que tenía muchísima más experiencia que yo liderando un equipo, me decía, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, ta. Entonces Te da ella, todas las Angie, pautas. sí, Angie, yo aprendí un montón con mi jefa, ¿no? Me enseñó un montón. Ella es una muy buena, excelente gestora de proyectos, ¿no? Y gestionando equipos. Excelente. Entonces, eso me ayudó y no lo viví tan mal, pero luego, eso es en la planificación. Y luego en la parte de ejecución del evento, duermes muy poco, siempre el teléfono te suena cada rato, no tienes día libre. Entonces, si uno no tiene, creo que la actitud mental necesaria, le choca. Y a mí Por supuesto. lo viví mal, o sea, lo viví mal porque terminé muy cansado, muy, muy Muy cansado. estresado, claro. Y lo chistoso es que, Agotado, ¿no? sí, y lo curioso es cuando haces la Emocional. planificación, ejecutas el proyecto, después ya no hay nada. No, tienes los juegos y ahí no hay más nada. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué planifico? ¿No? Tienes la depresión post-evento que le dicen algunos, ¿no? Wow. ¿Cuánto Pero tiempo duró esa fase, por ejemplo, para los panamericanos? ¿Bien? yo, yo comencé a trabajar en los Panamericanos en el 2018
y los juegos fueron en septiembre del 2019 más o menos. Entonces estuve como un año y medio, más de un año y algo, ¿no? Sí, y terminé y dije, nunca más, nunca más, nunca más. No, Soy ¿en curado, serio? voy a dar Ok, clases, vamos a interpretar, hacer nunca sede, más. pero vamos a hacer sede nuevamente, ¿cierto? En unos Y años. sí, sí, y Y eso luego también, o te sea, está, no quieres. y eso me llevó a postular al evento de Qatar, ¿no? Que es como dije, nunca más en el mundo del deporte y luego mírame, porque me gusta, soy masoquista, me fui a Qatar. Y luego en Qatar sí la pasé un poquito mejor. Y Y dije, no no, pasa este es cosa. mi final. Y luego fui a París, o sea, en fin, pero sí. En París, ayer. Después nos vas a contar de la felicidad en París y la experiencia, que también es un sueño. Entonces, volviendo a esta etapa, ¿qué tipo de preparación se requiere para eventos de ese calibre, Daniel? Bueno, Hemos dicho que interpretación profesional, creo la que gestión, va a todo. depender mucho. El puesto que yo ocupé en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y de hecho los puestos que yo he ocupado en los eventos deportivos son puestos de gestión de la interpretación, ¿no? Entonces, no hay muchos, creo que intérpretes, hay muchos muy buenos intérpretes, pero muchos de ellos no saben gestionar. No saben gestionar. Entonces, aprender la habilidad de gestión, de planificación, de saber que tienes tantos riesgos, que tienes cuál es tu alcance, cómo vas a cumplir el alcance, cómo lo respetas, tienes los recursos necesarios o no, cómo vas a negociar. Entonces, todo eso yo no lo sabía y mis jefas me lo enseñaron, ¿no? Entonces, Sí, creo que si bien uno hace gestión a nivel individual, porque uno tiene que gestionar su tiempo y todo cuando es intérprete independiente, pero cuando ya estamos en una organización dentro, uno tiene que aprender a gestionarse a uno mismo, gestionar el servicio que uno brinda y gestionar a las personas que también están debajo de uno, por así decirlo, ¿no? todo el Y equipo. eso, todo el equipo, ¿no? Y eso creo que el intérprete de a pie, común y silvestre, no lo sabe, pero lo puede aprender. En la Y eso es la práctica, parte, ¿no? sí, esa También. es la parte de gestión, ¿no? Pero después la parte como interpretación, preparación para el mundo deportivo también es otro tema, ¿no? Que de por sí el mundo deportivo en Perú en interpretación creo yo que es inexistente, güey, o sea, no se pueden pedir intérpretes en Perú, intérpretes especializados en deporte, ¿no? Eh, en Perú no. En otras partes del mundo tal vez sí, pero esos intérpretes sí viajan de país en país, ¿no? Tienes más experiencia. Ahora creo que con los Especialista. Panamericanos ha cambiado un poquito, sí. Excelente, wow. Me has dejado pensando, Daniel. De eso vamos a hablar luego. Seguramente ya también me das ideas para invitar a Angie de repente que nos comparta también su conocimiento de gestión. Sería muy, muy Sería genial. Ella también es muy cotizada, ¿eh? Está muy cotizada. Oye, ya, excelente dato, excelente sí. dato. Y hablando del estrés, la presión, ¿cómo manejas, cómo lidias con esto, Daniel? Porque por lo que escucho, bastante, sinceramente es bastante. Lo que nos has comentado, tenía que afrontar ahí. Sí, la verdad que el estrés, yo decía que lo llevaba bien, que me gustaba, porque creo que cuando uno es intérprete, uno necesita el estrés, porque el estrés se vuelve adrenalina y eso es lo que nos mantiene jóvenes y bellos a los intérpretes, ¿no? Pero sí, 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 pero creo que uno tiene que gestionarlo correctamente, ¿no? Yo llegué a un punto al menos donde ya había tanta presión, había muchas cosas que ocurrían alrededor, que ya no me sentía bien y no sabía por qué no me sentía bien debido a este estrés, esta presión, estas responsabilidades, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que una de las mejores decisiones de mi vida, que he tomado en mi vida es hacer terapia. Tengo una terapeuta Aplaudos. tengo una terapeuta y creo que es básico. Creo que todos los traductores, sobre todo los intérpretes, necesitan una terapeuta de cabeza, ¿no? Entonces, la terapia, porque llega un momento, creo que un momento uno tiene ciertas capacidades para gestionar ciertas cosas, ciertas emociones, pero a veces estas emociones van más allá y no lo podemos gestionar, ¿no? Por Entonces tenemos supuesto, que te llamar a un te profesional. pasa. Y bueno, yo tengo una terapeuta y me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo Es a gestionar el estrés. Y uno se da totalmente. cuenta, ¿no? Cuando uno se enfrenta a tal vez una misma situación que en un pasado le causaba a uno cierta emoción o cierto estrés, ahora es como que ya no es tanto, o no me afecta tanto lo que me dices, ¿no? O ya no me tomo las cosas tan a pecho, ¿no? Entonces, está Exacto. funcionando terapia, sí.
Por supuesto, y Sí, aplaudo esa iniciativa y en realidad es tan importante ese acompañamiento en diferentes ámbitos de la vida y en diferentes profesiones. O sea, igual, les mando acá un saludo a mi coach o terapeuta Daniela también, porque sí, confieso que yo también he llegado a eso. Ya desde tiempo, siempre me ha gustado. Antes no se veía como que, ¿por qué no? Pero ahora una siente como tanta empatía y sobre todo porque ellas son las personas indicadas, creo yo, porque tienen esas herramientas para ayudarnos a gestionar, ¿no? Porque claro, uno puede conversar con la amiga, con la familia, con alguien, pero estos profesionales definitivamente yo sí también estoy muy contenta con las personas que de alguna forma me apoyan y me ayudan porque, como tú dices, te sientes sobrepasado porque juntas a veces temas profesionales, familiares y al final te desbordas, entonces, excelente, un buen tip. Genial, genial, Daniel, me alegro por ti. Uy, mira, nos están entrando los saludos, Daniel. Ah, la doctora Rosa Luna García, tan hermosa, ella dice, orgullo para el Perú, querido, te manda saludos, Rosa Luna, tan bella. Gracias por conectarte. Entonces, vamos avanzando, nosotros muy contentos con Daniel aquí. Luego estábamos conversando acerca de lo que es la presión ahora. Hablábamos hace un momento de anécdotas inolvidables, pero no sé si quisieras comentarlo, porque hace un momento hablaste de algo similar, o prefieres enfocarte en lo que también sé que estás trayendo, algunas novedades, sé que vas a lanzar tu podcast. ¿Qué quieres compartir con nosotros? O bien tu bueno, experiencia bueno, inolvidable o lo del podcast. anécdotas tengo muchas, ¿no? Pero creo que en aras del tiempo podemos pasar y por ahí me puedes sacar una anécdota. Yo solito voy a contar anécdotas, ¿no? Claro, claro. Como tú Eh, desees. A ver. ya, O entre pasemos una a mezcla de ambos, si deseas. tal vez una mezcla de ambos, ¿no? Uh-huh. Perdonen que estoy Sí, tomando acá. no, está muy bien. Espero que esté piteado ese café, Está ¿no? frío, está frío. Que tenga pito, importante. Gracias. Gracias, dices. Bueno, la verdad que anécdotas tengo muchas, ¿no? Y de hecho es también lo que he llevado a los proyectos que yo tengo un montón, 500.000 de proyectos, ¿no? Y los proyectos que tengo y estas anécdotas que tengo me han llevado a generar otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que me pareció muy chistosa fue, eh, estábamos en las Olimpiadas y en el equipo de servicio de idiomas había un chico que hablaba español como yo. Entonces yo estaba hablando español con un chico y luego el chico se va. Y luego pero este chico también hablaba japonés. Y yo en una vida pasada yo estudié japonés. Creo que 9 meses, me encantó, no lo seguí, yo no sé nada de japonés, ¿En ¿no? serio? Pero en los Juegos Olímpicos teníamos una cabina japonés, no teníamos intérpretes japoneses. Entonces se me acerca a mí una señora japonesa, ella, intérprete de japonés, me acerca y me comienza a hablar en japonés. Y yo la miro con cara de que le estoy entendiendo, señora, ¿no? Como que, y luego lo único que te escucho es el nombre de y me da como un libro, una cosa así, ¿no? Y yo veo el libro y es un libro que le iba a interesar a mi colega, ¿no? Y yo le digo, discúlpame, le digo en inglés, discúlpame, pero no, yo no hablo japonés. Ah, pero tú no eres fulanito. Y yo, no soy fulanito, no soy fulanito. Todos los hombres que tienen barba y tienen lentes y que hablamos español no somos iguales, señora. Y se pone a reír, ay, pero no, yo no soy fulanito. Es más, fulanito tiene, creo que 20 años menor que yo. Entonces, pero gracias. Ah, ya, pero le voy a dar, creo que no entendí nada, pero le voy a dar el librito, ¿ya? Ah, Eh, Fue un momento muy chistoso, el ¿no? estereotipo que a veces tienen, ¿no? Y cuando se... Todos los hombres que hablan español y tienen barba son iguales, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. Qué lindo Y tener. ¿Cuánta gente uno sí, conoce, ¿no? tengo muchas anécdotas así, ¿no? Pero bueno, en aras de tiempo, estas anécdotas también me han llevado a hacer otros proyectos, ¿no? Como los proyectos que tengo de podcast, ¿no? De hecho, tengo dos Eso. podcasts. ¿En Tengo dos serio? podcasts. Sí, un podcast que creamos con unos amigos, con Viviana Tipiani y Gustavo Mercado, que se llama Concabinato, que abordamos los tres como temas que hablan de la interpretación. Y también hacemos que los colegas nos compartan sus anécdotas. Tenemos episodios de anécdotas de colegas, de intérpretes de todas partes del mundo, siempre en español. Así que si nos Lindo. pueden, si quieren escucharnos, si nos quieren seguir, ¿En pueden dónde? buscarnos. ¿Dónde te Se podemos llama seguir? Concabinato. Están Concabinato. así como Concabina,
No concubina, pero concabina. Hay un juego de palabras. Concabinato, sí, eso me suena Sí, muy se llama bien. concabinato y estamos haciendo concabinato con Viviana y con Gustavo. Tenemos ya 2 temporadas. Hablamos de interpretación. Tenemos colegas que nos comparten sus anécdotas que también son muy, muy chéveres. Siempre en español, siempre con muy diverso todo, con acentos distintos en español. Es un proyecto muy bonito. Ese Por es un supuesto. proyecto que tengo grupal y también tengo un proyecto más individual que lo acabo de comenzar que es un podcast que se llama Desverbalizando y es donde yo, digamos, abordo la parte muy a mi estilo, la parte de enseñanza de la interpretación. Yo también soy profe, he sido profe desde el 2010. Enseño interpretación desde el año 2010 y de hecho he hecho una maestría, como lo mencionaste, en formación de intérpretes y formación de formadores de intérpretes. Y necesitaba un canal para poder yo bromeo siempre, no es para que la gente me escuche, me escuche hablar, porque a veces me miran con caraya, porque estás hace media hora hablando de formación y educación, o como que ya sé que ya nos cansamos, ¿no? Entonces, este proyecto es muy, muy bonito y hablo de la formación en interpretación, va dirigido a docentes, a intérpretes, a futuros intérpretes. Eh, Claro. sí, sí, Este es un se llama aporte, Desverbalizando. definitivamente. ¿Y dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos estos podcasts? Bueno, los podcasts, ambos podcasts están en Spotify. El Desverbalizando tenemos una página web que se llama Desverbalizando, perdón, en Concabinato tenemos una página web que se llama concabinato.com. ¿Crees que lo puedes escribir, perdona, por el chat? Cosa que sí aparece en el banner. Gabriel, Sí, ¿nos apoyas con eso, por favor? Bienvenido, Gabriel. Creo que no te salió bien, sí, sí que estás ahí apoyándonos. Tras sí, bambalinas, de parte técnica. Bueno, sí. El podcast se llama concabinato.com y nos encuentran, la página web es concabinato.com y nos encuentran en todas las plataformas donde escuchan podcast con y cabina. Concabinato. Lo está tipeando Daniel para nosotros. En un momento va a salir en el banner. Excelente. Sí. Y Y excelente. el otro podcast que tengo, que es un proyecto individual, es Desverbalizando. Y ese sí lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, ¿no? Sí. Entonces, he recibido Ay, comentarios muy bonitos de ambos proyectos también. Sí. claro que sí, suena muy interesante. Y mira, la doctora Rosaluna nos dice, excelente profesor de interpretación. Gracias. Qué linda, está escuchándonos atentamente. ¿Alguna pregunta que nos quiera hacer, doctora Rosaluna, aprovechando este momento con Daniel? Le hemos robado ahí su tiempito a Daniel. Estamos nosotros exprestos a escuchar todos los comentarios y preguntas y sugerencias. Gracias por conectarse tan temprano. Bueno, Daniel, ha estado súper interesante esto del podcast. Ya voy a seguirte también. ¿Cada cuánto tiempo lanzan nuevos episodios? ¿Cómo así podemos estar al Sí, tanto? en el caso de Concabinato lanzamos una vez al mes. Lanzamos una vez al mes. Y también que todo es, o sea, grabar Concabinato con los chicos es un quilombo, como dirían muchos colegas argentinos, es un quilombo porque yo vivo en París, Viviana vive en Lima, Gustavo vive entre Puerto Rico y Washington, con zonas horarias distintas Sí, y plantear un tiempo con eventos distintos es muy complejo. Entonces, sí. afortunadamente nos logramos juntar, grabamos los episodios, los publicamos una vez al mes y de veces con Cabinato y de Verbalizando voy a tratar de hacerlo, de sacar 2 episodios por mes. Que es Bien. una parte más didáctica, ¿no? La parte de Verbalizando es mucho más didáctica de interpretación, ¿no? Y hay mucho de qué hablar en didáctica de la interpretación. Definitivamente te voy a escuchar muy de cerca, Daniel, porque Sí, quiero empaparme más de lo que es interpretación también, por sí, supuesto. Qué lindo, qué lindo. Te felicitamos por estas iniciativas tan bonitas y con los colegas y de manera individual también. Qué lindo, es una forma también de compartir tanto conocimiento y de eso se trata, creo yo, al final, ¿cierto? De compartir, de trascender, de no quedarnos con eso que uno va aprendiendo en el día a día a veces. Es muy sí. humano también, ¿no? Me encanta. Qué lindo, apoyo mucho, apoyo muchísimo tu iniciativa. Bien, vamos pasando a nuestro siguiente bloque, que vamos a hablar de docencia y formación de intérprete. ¿No? Lo que me dices que también va a tratar tu último podcast. ¿Qué te motivó a entrar al mundo de la enseñanza y la capacitación docente, Daniel? Sí, de hecho, creo que la docencia me encontró a mí. Yo recuerdo que yo justo había regresado de Francia, porque yo vivía en Francia entre 2006 y 2009,
yo regresé a Perú, hice mi examen de titulación en la Ricardo Palma, me colegié y todo. Y luego una amiga se había accidentado y me dice, oye, ya habían comenzado el semestre en el 2010 y se había accidentado, justo comenzando el semestre, ¿no? Y me dijo, necesito un profesor que me reemplace y tú acabas de venir de Francia y tienes este francés muy bonito y no quieres reemplazarme, tengo ya toda la clase hecha, te mando los materiales, ¿no? Y es así que la pude reemplazar y ya en lugar de ser, digamos, estudiante en Ricardo Palma, pasé a ser profesor en Ricardo Palma, ¿no? En la universidad. Y a partir de ahí, como yo siempre digo así a todo, la coordinadora nos decía, Daniel, hay esta clase, ¿quieres dictarla? Yo sí. Daniel, nos falta alguien para dictar esta clase, ¿quieres? Sí. Entonces, sí. Y eso fue muy bonito, ¿no? Y le encontré el gusto por enseñar. Lógico, el Daniel del pasado enseñando no tiene nada que ver con el Daniel del presente enseñando, son ¿Cómo así? abismalmente distintos, ¿Cómo es? ¿no? No. ¿Qué reconoces tú? A ver, cuéntame, haciendo una introspección. Sí, creo que una de las cosas que siempre pienso y que pensamos los profes es que, a menos yo partía desde la perspectiva de yo quiero ser el docente que a mí me hubiese gustado tener, ¿no? Y creo que es un pensamiento lleno de amor por la humanidad y es fantástico, bueno, o sea, de luz y de amor, es genial. Pero el problema es que a veces el Daniel, que el profesor que Daniel necesita no es el profesor que necesita Juanita o Pepita o Betty en la clase, ¿no? Porque tal vez Daniel, profesor, el que necesita Daniel, no funciona con Betty, ¿no? Y Tal Betty vez. necesita otro tipo de enseñanza, otro tipo de que le digan, que le den la información o que la guían de otra forma, ¿no? Sí, o sea, Y es lo que yo estoy tratando de hacer ahora, ¿no? Entonces, cuando yo comencé era muy como, tal vez, vertical la cosa, ¿no? Como que yo te enseño a ti, yo que estoy de arriba te enseño aquí abajo, mientras ahora es mucho más, a menos mi enseñanza es mucho más horizontal, siempre hago preguntas que los ponen a los chicos como que, ¿estás seguro? Y yo sé que es la respuesta correcta, ¿estás seguro? ¿Sí? ¿De dónde está, dónde sacado esa respuesta? Profesor, usted la dijo la semana pasada, usted la dijo. Ay, ¿tú me crees? ¿Por qué me vas a creer a mí? Entonces, y así generó risas, generó conexión y algo que los chicos revisen, en fin, estudien, ¿no? Pero sí, o sea, ha habido un cambio abismal entre el Daniel que comenzó a enseñar y el Daniel que enseña ahora, que en esencia es el mismo, ¿no? Pero había una gran evolución. Pero sí, adaptación. el mundo de la docencia me encontró y me gusta mucho y me gusta tanto que me fui a, de hecho, un momento clave en mi momento como profe fue en el 2014, porque fui Ujú, al DITRAT, que es un congreso de didáctica de la traducción en Barcelona. Fuimos con un grupo de profes en el 2014. Entonces, en el 2014, mira que yo venía dictando del 2010 hasta el 2014 de una forma y en el 2014 vi que, wow, esto se puede sistematizar, existe teoría para enseñar o sea, y vi libros, me compré todos los libros que pude encontrar, casi tuve que pagar más de maleta para empezar los libros. Entonces, y ah, ahí qué bonito. fui como cavando más, documentándome más, que me llevó hasta hacer una maestría en formación de intérpretes, ¿no? Porque si Hermoso. bien yo la formación de intérpretes la comencé a hacer en el 2022, porque fueron 2 años, ¿sí? 2021, 2022 comencé a hacer con la maestría de la Universidad de Ginebra. Y yo ya venía siendo profe como 10 años, ¿no? Entonces creo que cualquier profesor, no cualquiera, pero algunos profes que dictan por 10 años tienen esta actitud de, yo ya lo sé todo, a mí qué me vas a enseñar, ¿no? Pero a mí me gustan los retos, me gusta salir de la zona de confort y dije, bueno, quiero retar lo que he aprendido, lo que sé, quiero buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y me metí, y tenía el dinero, tenía la disponibilidad, en línea, me escribí en esta maestría y estoy aplicando lo que aprendí en la maestría en mis tareas actuales, ¿no? Adaptando, ¿no? No se puede aplicar, copiar, pegar, no se adapta, ¿no? Qué Pero sí, lindo. me gusta mucho la docencia, sí. Creo que Pero se puede además notar. la Universidad de Ginebra es tan renombrada, yo guardo tan lindos recuerdos. 20 años, llevé un curso allá. Y sí, de verdad que la enseñanza afuera también, pues, es muy buena, de hecho, ¿no? Tienen otra perspectiva también en cuanto a sus diferentes campos. Es genial.
Me encanta lo que dices, Daniel, me encanta que seas una persona que siempre está buscando, que evolucionar, que no se queda quieto en su zona de confort, que tiene muchísimas facetas también, multifacético, Daniel, y tan simpático y sobre todo tan modesto. De verdad, yo estoy encantada de tenerte aquí como invitado en nuestra sesión inaugural de la sexta temporada y orgulloso, la verdad que sí. Gracias. Y nos inspiran. Es más, haciendo un paréntesis, yo recuerdo que en algún momento, en alguna charla, yo vi que alguno de los colaboradores o colegas también de interpretación decía, cuando sea grande yo quiero ser como tú. Te lo dijo un colega a quien aprecio mucho. Yo lo aprecio mucho también. Y dice, nos va a escuchar en un momento y él decía eso. Y yo me río también porque es muy, muy simpático él, ¿no? A ver, creo que Diego Gana, Gabriel, por favor, nos ayuda. Había un comentario. ¿Me lo muestra, por favor, Gabriel? Ajá, la doctora Rosaluna dice, Daniel, deberías animarte a elaborar un manual de interpretación o de didáctica de interpretación. Claro que sí, Daniel, viste, ya tienes más tareas. Sí, bueno, sí, ¿quién dice que ya no lo he empezado a elaborar? Se Bueno, vienen cositas, se vienen ya cositas, se vienen cositas. ya está en Nunca se sabe, proceso. ya no se sabe. Excelente. Tal vez, vamos a ver. Pero hay cositas, yo siempre tengo proyectos entre manos, honestamente. Por supuesto, y eso nos La motiva verdad es que son, muchísimo, gracias. ¿cierto? ¿No? Nos da un aliento de seguir adelante y avanzar. Excelente, excelente, Daniel, tu perspectiva y gracias por compartir todos tus secretos. Nosotros muy, muy felices. Entonces, hablando de los secretos, ¿qué consejos prácticos darías a los nuevos intérpretes, a los intérpretes en formación? Así, prácticos, prácticos. Consejos prácticos para los intérpretes de formación. Creo que es importante tomarse en serio la formación y aprovechar las oportunidades que tienen dependiendo qué tipo de formación tengan, ¿no? Yo cuando estudié en Ricardo Palma, los profesores quisieron darnos una formación que buenamente podían, que tenían a su alcance y lo hicieron muy bien en la medida de sus recursos, pero si quieren o necesitan algo más, siempre busquen más, ¿no? Siempre creo que es Como importante ser muy mejorar. crítico con el trabajo que tiene uno, ¿no? Los intérpretes, obvio, lo primero que tienen que saber bien son sus idiomas de trabajo, ¿no? Sus lenguas de trabajo, ¿no? Porque son sus herramientas, ¿no? Pero no lo es todo tampoco, ¿no? Pero creo que si también si se quieren diferenciar también, las habilidades blandas son muy, o las habilidades interpersonales, digamos, son muy importantes. Yo he tenido la oportunidad de reclutar intérpretes más de una vez y a veces, y hablando con otros colegas que también han reclutado intérpretes, a veces uno prefiere no el mejor intérprete, no el intérprete que tiene todas las certificaciones, que puede hacer el triple salto mortal, que es bilingüe en los idiomas y que es perfecto. A veces uno no prefiere, y que es un pesado, ¿no? O una pesada. Uno Claro. prefiere ir con el intérprete que es correcto, que está ok, que puede que no tenga la experiencia, pero que sea buena onda, que te llegue a la hora, que te cumple, que te responda a los correos, que no se pelee con la gente, que no haga dramas. Hay suficientes divas en el mundo de la interpretación, honestamente, como para tener más. Entonces, y uno va a preferir estos personajes que son como más buena onda, perfil bajo, Llevaderos, llevaderos, tranquilos, dispuestos a ayudar, ¿no? colaboradores. Sin necesariamente ser completamente pasivos en el trabajo. Pueden proponer cosas, definitivamente, ¿no? Pero, y eso ayuda muchísimo en la traducción, en la interpretación, en todo, en el ambiente laboral. Uno quiere trabajar con gente que le cae bien o que no moleste, ¿no? Al menos. Es cierto, es verdad, en todo ámbito, es Sí, cierto, sí, ahora todo está avanzando tan vertiginosamente y es lo que ahora también evalúan, ¿no? En el reclutamiento de personal y todo eso. sí, Entonces, sí. qué bueno que lo menciones y qué importante es trabajar en eso de las habilidades blandas, ¿no? Las técnicas que estás comentando. Entonces, todo esto es lo que tú acabas de mencionar, es lo que más valoras. O hay algo muy, muy específico que tú dices, esto es definitivo. Con ella me quedo o con él me quedo. Con él no. Al menos ¿Qué? yo identifico eso, ¿no? Yo sé que otros intérpretes prefieren prefieren, no sé por qué, pero preferirían a la diva o al divo Al que es muy experto. bueno en lo que hace el experto, no solamente experto, porque creo que el nivel de expertise que uno adquiere es independiente de las habilidades blandas de ser, ¿no? Me refiero Exacto. a la diva o al divo diciendo, una cosa es ser experto y otra cosa es saber que uno es experto y otra cosa es dejarlo, decirlo a todo el mundo, ¿no? Decir a todo el mundo que uno es experto,
de una manera un poco, relajado. ¿no? Una cosa, entonces Sí, ahí es como que, medio con pesadito, poca pesadito. modestia. Sí, Así es, sí. así es, así. Entonces, creo que es importante, y eso se trabaja, ¿no? Se trabaja. Porque al Sí, final eso todos queremos a querer trabajar con gente que sea buena onda, ¿no? O sea, así, así somos los humanos. por supuesto. Y reconocerlo, creo que eso es muy importante, ¿no? Ser muy Sí, conscientes de que somos, como somos, que queremos mejorar, que queremos pulir. Claro, y para eso es el acompañamiento también, como mencionabas hace un momento. ¿No? Es importante tener a esas personas que también nos apoyan. Excelente, excelente sí, tu sí, punto. sobre todo, o sea, sí, son los consejos que les doy a todos los chicos, ¿no? Porque intérpretes buenos hay muchos intérpretes buenos, pero intérpretes buena onda no, no hay tantos, ¿no? Ah, de ahí viene Y, otra. y eso se aprende, ¿no? Estas habilidades se aprenden, ¿no? Si no tenemos habilidades interpersonales, está muy bien. Si somos una piedra, genial. Pero hay formaciones, podemos entrar a terapia, hay cursitos, hay videitos, hay libritos, podemos desarrollarnos como personas, como seres humanos eh, íntegros, ¿no? Especialmente en esta era digital que es como mucho más fría, ¿no? Todo impersonal, el contacto personal, al menos en la era digital, que ahora todo es digital, todo es remoto es mucho más apreciado, ¿no? Creo. Exacto, ahí no queda otra que trabajar en uno mismo, ¿no? En uno misma y para adelante, adelante. A ver, vamos ahora sí al quinto bloque, justo que hablamos de la era digital. El quinto bloque es el intérprete en la era digital. Y para ello tenemos aquí unas preguntas. ¿Cómo crees tú que ha cambiado el rol del intérprete con el auge de toda la era digital? ¿Cómo ves tú este cambio? Porque sí hay un cambio muy notorio. Sí, creo que, bueno, yo creo que todos los cambios son positivos, definitivamente. Puede que los vivamos mal o bien, pero creo que todos los cambios a la larga son positivos. Y yo sé que la pandemia hizo que la virtualidad cambie muchas cosas y hizo posible, no sé, proyectos como el que tienes tú ahora, ¿no? Como Tardes de Café, que es, creo que antes, nunca, creo que hace 7 años, nadie se hubiese imaginado hacer un en vivo, Ni yo. eh, en dos partes del mundo distintas, ¿no? Con todo lo que hay detrás y todo, o sea, claro, como dices, ni tú, ¿no? Y gracias a lo remoto ha permitido estas oportunidades que son bellísimas, ¿no? De contacto, de capacitación, de contacto con los colegas, ¿no? Y es muy Y bonito, trabajo muy, incluso. el trabajo también es muy bonito, ¿no? Pero yo sé que este cambio no ha sido fácil para muchos colegas, colegas que lo han vivido mal, que han dicho que no, sabes que yo no puedo con tanta cosa, mejor voy a dar un paso al costado y dejo a las nuevas generaciones. Entonces, ha venido a remover cosas, ¿no? Y sigue removiendo cosas. Y al final, la gente que se puede adaptar va a quedarse, ¿no? Exacto, Y es estamos en un... esa era, pues, ¿no? De la transición para nuestra Sí, generación y los jovencitos de ahora, que ellos son muy digital, ¿no? Muchos de ellos. y tenemos que adaptarnos, ¿no? Inclusive ni siquiera, tal vez, no jovencitos, ¿no? Hay personas que han traducido por mucho tiempo y no son jóvenes en edad, pero tal vez quieren incurrir en la interpretación. Hay también esos perfiles. Por Eh, supuesto. pero tenemos que adaptarnos y es Ser flexibles, ¿no? Y adaptarnos, no ser cerrar. flexibles, sí. Por más que podemos tener nuestros puntos que no vamos a negociar, ¿no? Hay intérpretes que, por ejemplo, dicen, creo que es lo normal, no voy a interpretar a las 3 de la mañana, ¿no? Y hay encargos que sí te piden que interpretes a las 3 de la mañana, entonces, pero hay que ver bien esto, ¿no? O hay intérpretes Claro. que interpretan 5 veces al día con 5 reuniones distintas, ¿no? Entonces, y es como que, entonces hay que tener en cuenta, hay una línea muy delgada entre ser flexible y aceptarlo todo, ¿no? Claro. Es muy curioso y tenemos que tener las cosas muy claras nosotros como intérpretes, como profesionales, ¿no? Yo recuerdo una vez me contrató una agencia para unos eventos que era simplemente interpretar en la mañana y en la tarde y estaba en el contrato, estaba todo. Interpretamos con los colegas creo que 1 hora y media en la mañana, 1 hora y media en la tarde y después no había nada, ya no se habían asignado nada. Entonces yo terminé mi hora y media con mi colega, bueno, chao, me voy a tomar un café porque ya es la hora del almuerzo, son como las 11, no me voy. No, pero hay una reunión paralela, que no sé qué. Y yo, pero tú no me has contratado para reunión paralela. No, es que hay una reunión paralela y estás contratado por todo el día. No, tu contrato decía 2 reuniones, una en la mañana, una en la tarde, no contrato por todo el día. Hola. Además, ¿quién va a ser o sea, yo me puedo quedar para apoyar, pero ¿quién va a ser mi compañero de cabina? No, vas a estar solo.
¿Y cuánto dura la reunión? 1 hora y media. No, no voy a interpretar solo 1 hora y media sabiendo que tú me has hecho un contrato de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el comentario que me hizo la chica de la agencia fue, ay, yo pensé que eras flexible al momento de trabajar. Y yo, eso no es flexibilidad, ¿no? Es que una cosa es respetar las condiciones laborales. Sí, Yo no tendría por qué pagar los platos rotos por un problema de gestión que tenía ella, ¿no? Si claro, de la nada les apareció estas 2 reuniones, genial, me contactas, vemos, negociamos una nueva tarifa, si así exacto, te por negociamos supuesto. antes de, ¿no? Pero no en ese mismo momento, ¿no? Pero bueno, en fin, Sí, cosas que hay que pasan. ser flexible, hay que adaptarse, pero tampoco, ¿no? Totalmente. Mm, Estudiar siempre eso y claro, siempre es una conversación, ¿no? Llegar a un acuerdo, pero ahí viene pues la parte de gestión y todo eso que comentábamos, muy sí, interesante. Y siempre tratar de hallar un equilibrio que nos funcione también a nosotros, ¿no? Más allá de lo que nos ofrecen, qué aceptamos y qué no. Un sano equilibrio sí, para no perder sí, después y estar un poco estresados y complicados. sí, Y bueno, sí, hablando sí, de sí, esta sí. era digital y de la interpretación remota, ¿qué sientes tú que son los mayores desafíos en cuanto a interpretación remota? Porque de hecho que hay desafíos y fuertes, ¿no? Sí, Dios mío, en desafíos podemos hacer todo un seminario web sobre desafíos, pero, Sí. o sea, desafíos tal vez en la profesión, la interpretación remota, que es algo positivo, le ha permitido a los colegas acceder a nuevos mercados. Eh, Antes creo que el intérprete en Perú solamente trabajaba de forma local. Ahora con la magia de la interpretación remota puede trabajar con Argentina, con Paraguay, con Chile, con Estados Unidos, con España. Y está muy bien, o sea, le ha permitido ampliar su mercado, tener distintos clientes, ¿no? Está muy bien. Pero también hay un desafío respecto a hacerse preguntas de respeto de mercados locales donde estamos nosotros invadiendo con nuestra prestación, ¿no? Por ejemplo, si a mí me contratan para trabajar de forma remota con un cliente en Estados Unidos, yo lo puedo hacer porque tal vez tengo las competencias y si yo estoy en Perú, vivo en Perú, yo lo puedo hacer, pero tengo que saber que si a mí me contratan de forma remota para la combinación español-inglés estando desde Perú, tengo que saber que yo le estoy quitando el trabajo a un intérprete de español-inglés en Estados Unidos con Ah, tarifas distintas. A mí me están pagando tal vez una tarifa un poquito más elevada, pero el colega de Estados Unidos está quedando sin trabajo por mí. Entonces, hay que saber, o sea, está bien avanzar y gestionar los clientes, genial, muy bien, y hay que hay que tomar las oportunidades, pero hay que tener cuidado también, ¿no? Y eso llevó a muchos colegas, tensiones entre colegas, porque tal vez yo estoy en posición, si estoy en Perú, me van a elegir a mí por precio, tal vez, ¿no? Pero ¿qué pasa si un intérprete que está ubicado en un país con un estilo de vida, digamos, no tan elevado como el peruano, no sé, digamos Venezuela o Argentina, con una tarifa más baja, o este intérprete se puede permitir una tarifa más baja, van a preferir al intérprete con la tarifa más baja y no a Daniel. Entonces, lo mismo que yo apliqué con el intérprete de Estados Unidos, van a aplicarlo conmigo, ¿no? Entonces, y ahí sí me va a afectar y voy a quejarme, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes en ese sentido. Y es un gran desafío de, ok, lo hago, pero ¿cuáles son mis condiciones? ¿No? Para poder también respetar el gremio. Porque lo mismo estamos haciendo con intérpretes que están en España, con la combinación de español-inglés, inglés-español, remoto, ¿no? Porque ellos tienen una tarifa que no es para nada idéntica a la peruana. Entonces, es un gran desafío y son cosas que no veíamos venir antes de la pandemia, ¿no? Antes de la remota esto no claro. existía, porque trabajamos todos con un mercado local. Siempre hubo problemas con tarifas, que tal persona, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ahora el mundo es global, ¿no? Ahora podemos interpretar donde sea con la remota. Una buena conexión en cualquier lugar del mundo, Oh, ¿cierto? sí, 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 es importante. Esa es la gran maravilla de la era digital. Sí, 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 sí. Excelente. Y hablando de esto, ¿me recomiendas la importancia? ¿Qué tan importante es la marca personal de un intérprete profesional? Ahora, todo el mundo habla de eso también, la marca personal. Sí, es un tema de moda, ¿no? Pero es justo, bueno,
Yo he dictado muchas cosas en mi vida, he dado muchos cursos en mi vida y un curso que yo dictaba con mucho Marca cariño también, un curso que profesional o incluía personal. un Ujú. módulo de marca profesional, marca personal, ¿no? Y, y de hecho todos tenemos una marca personal, lo queramos hacer o no. Y la marca personal no es colorcitos, no es un tipo de letra específica, no es en una página web, no es como nosotros nos damos a conocer, ¿no? Como la gente eh, nos percibe. Dicen, ah, tal persona es una tardona, pues eso tienes que invitarla, en lugar de invitarla a las 9, tienes que invitarla a las 8:30 para que llegue a las 9, ¿no? Entonces, eso ya es una marca personal, ¿no? Y la marca profesional es lo mismo, pero aplicada al mundo profesional. Y es muy importante, y todos los intérpretes tienen una marca profesional, solamente que muchos de ellos no saben que la tienen. Todos conocemos al intérprete, a la intérprete que se queja. Todos conocemos al intérprete que va a llegar tarde. Todos conocemos al intérprete que no estudia. Todos conocemos al intérprete que, en fin, muchas cosas. Claro, ajá, Y, su experiencia. Sí. sí, y es muy importante también curarla, ¿no? Yo creo que ahora la gente joven y la gente que está usando más redes o quiere usar redes, una cosa que me ha quedado claro es que los intérpretes no somos marqueteros. Los intérpretes y traductores no sabemos hacer marketing. Muchos intérpretes piensan que poniendo una selfie van a promocionar sus servicios como intérprete, ¿no? Si Mm, me pongo una selfie en cabina, voy a, voy a mostrar que estoy siendo un buen intérprete, ¿no? O mm. sea, hay que La tener imagen cuidado, hay que tener externa. cuidado con eso, ¿no? O sea, ok, ya entendimos que es intérprete, ok, entendimos. ¿Qué más me ofreces? ¿Qué más me ofreces que una selfie en cabina, ¿no? ¿Cuál es tu propósito con esta selfie en cabina, ¿no? Yo no te voy a pagar, yo no te voy a contratar como intérprete, si yo fuese un cliente, no te voy a contratar como intérprete para que te tomes fotos en la cabina. Yo creo que hagas un trabajo bien y de calidad y que me cumples con esto, con eso. Como yo voy a saber a través de tu marca profesional que tú puedes cumplir con el encargo, ¿no? Entonces, la marca personal profesional es eso, ¿no? Son promesas que tenemos que cumplir. Y hay mucha gente que le fascina tomarse selfies en cabina y poner, ay, estoy aquí en la reunión del ministerio de esta institución internacional. Bien, pero no sé, ¿no? Hay que En tener ese cuidado. caso, ¿qué recomendarías, perdona que te corte, qué recomendarías ante eso? Porque sí, yo también estoy notando y quizás en algún momento he caído en algo similar. ¿Qué nos recomendarías? O sea, no basarnos tanto en la apariencia y el lugar, sino cómo así marketearnos mejor, como bien propones. ¿Qué puntos crees que deberíamos colocar en nuestra publicación que hemos dejado un Claro. poquito de lado? Exacto. Claro, creo que, bueno, yo creo que todos hemos pecado de ese tipo con ese tipo de En algún comportamientos, momento, la todos, emoción todos. Claro, o del sea, evento. estamos contentos de estar en un evento, nos tomamos una selfie con los colegas, estamos ahí, ay, qué bonito, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero Ujú. no abusar, no que solamente sea eso, ¿no? Creo que tenemos que generar, lo que a mí me gusta mucho es generar redes. Y cuando digo generar redes es contactar con colegas, hablar, tener una red un poco más profunda, más sólida de colegas, ¿no? En lugar que sea muy superficial, ser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Estás bien? Oye, no sé, no sé, ser capaz de, oye, ¿qué tal te fue con los audífonos que te recomendé? ¿Te fueron bien? No, fatal. Ay, discúlpame, discúlpame. Entonces, creo que esta conexión humana es mucho más rica y luego se va a traducir al mundo profesional. Lógico que estos contactos que yo hago no los hago buscando un interés, es porque yo quiero hacerlo, ¿no? Por ahí me escribían por LinkedIn preguntándome una recomendación para un curso de interpretación y le digo, mira, tienes estos que yo no te recomiendo, no he seguido ninguno, pero tienes estos, explóralos según lo que te recomienda, lo que te conviene y me cuentas. Entonces, esta persona que recibe el consejo mío no necesariamente es un cliente potencial, pero va a pensar en que, ay, Daniel, qué lindo, ha tomado el tiempo para escribirse este mail, compartirme estos recursos, porque es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, va a tener como una buena referencia mía y mañana más tarde va a ser Daniel la persona buena onda que me compartió esto. Y prefiero que tengan ese recuerdo mío a Daniel, que
postea sus selfies en cabina, no sé. Y como eso, son relaciones personales, ¿no? Y eso es, no, porque hay mucha gente que dice que no me gusta venderme, ¿no? Eso no es venderse, ¿no? Y está Tener muy buenos bien. lazos, buenos vínculos entre todos. Claro. Como el proyecto que tienes tú ahora, ¿no? Es un proyecto magnífico que permite a los colegas juntarse, tomarse una taza de café en un streaming, hablar, darle visibilidad a ciertos perfiles y que la gente se siente y converse, ¿no? Me parece genial. Exacto, y todo en torno a la traducción y la interpretación, porque esta es nuestra iniciativa, ¿no? Darle Y, mayor visibilidad a la profesión, y que a eso claro, apuntamos siempre, ¿no? Y es claro. muy bonito y Y enriquecedor lógico, todos y eso contribuye aportan también tanto. como a ti como marca personal, ¿no? Porque si bien tú tienes una empresa y eso va a decir, la gente va a pensar, ah, la empresa de Betty, ah, Betty sí, la chica que hace esto es buena onda, ¿no? Así que bueno, no sé. Y lógico, cuando te llega un trabajo, tienes que hacerlo bien, ¿no? Y eso sí Mucha se aplica, responsabilidad. claro, claro, y se aplica a muchas cosas, ¿no? Entonces hay que saber manejar esto, ¿no? Eh, sí. Sí, eso es muy cierto. Gracias, Daniel, por tus aportes en este tema tan bonito que es la marca personal y profesional. Excelente. Solamente ya para cerrar la parte de la era digital, ¿qué herramientas digitales consideras imprescindibles para los intérpretes de ahora? ¿Qué herramientas sí o sí no pueden fallar? Herramientas, bueno, hay un montón, ¿no? O sea, a mí me De gusta, hecho, bueno, la herramienta que a mí me gusta mucho es un, yo trabajo con muchas partes del mundo, ¿no? Y siempre tengo como reuniones con muchas partes del mundo, entonces, para plantear una hora de reunión, yo uso una herramienta que se llama World Time Buddy, que es una página web que te puede, así como esas tienes muchas, que te permite saber a qué hora, en qué parte del mundo, qué hora es en una parte del mundo específica. Entonces, cuando yo tenía sesiones de prácticas con una colega que estaba en California, yo no sabía a qué hora teníamos que juntarnos, ¿no? Entonces, entonces teníamos que ver una hora porque ella tenía disponibilidad y entre París y California tenemos creo que 9 horas de diferencia. Entonces, encontrar una hora que le convenía a ambos para poder practicar era también difícil, ¿no? Entonces, esa es una herramienta muy buena. Eh, excelente. a mí ¿Cómo se también me llama? Por gusta, favor, ¿no las puedes compartir en el sí, interno para sacarlas de pantalla? Digo, de Parity, no sé. World Yo tengo Time un café. Buddy. Está muy simpático ese lugar. Sí, pero es lo que me funciona a mí, ¿no? Otra herramienta que también uso es eh, otra cosa que también uso con los concavinos para plantear estas reuniones de coordinación o de grabación es el Doodle, que es una herramienta que te permite poner tu disponibilidad y que la gente elija tener una reunión contigo en tu disponibilidad. Y es muy útil a menos cuando yo tengo reuniones con otras partes del mundo, lo usábamos, ¿no? Y de hecho, cuando yo hacía la segunda maestría que hice en Ginebra, teníamos gente que hacía la maestría en varias partes del mundo, ¿no? Teníamos a gente que estaba una chica estaba en Australia, otra chica, yo estaba en París, otro chico estaba en Marruecos, otra chica estaba en Nueva York, entonces teníamos que encontrar, o los profes tenían que encontrar un momento para hacer los webinarios. Eh, y es una herramienta que nos funcionaba, ¿no? O para hacer la tarea, teníamos que juntarnos en una reunión para hacer la tarea. Entonces nadie quería trabajar con Chao, que era la chica que estaba en Australia porque estaba súper lejos, ¿no? Y la chica que estaba en Nueva York no la iban a poner con Chao, que es la chica que estaba en Nueva Zelanda, ¿no? Pero bueno, en fin, o sea, Excelente, entonces, herramientas hay muchísimas. sí, y de hecho, como comentaba, la charla la vamos a tener que hacer en varios episodios. Daniel, ojalá que podamos coincidir. Ya estamos en la parte final, entrando en el último bloque, bueno, que es la inteligencia artificial y el futuro de la interpretación. Esto sí es bastante, bastante llamativo también. ¿Cómo ves el futuro de la interpretación con la inteligencia artificial, Daniel? Hemos hablado mucho de la traducción con la inteligencia artificial, pero la interpretación, ¿cómo la ves tú con esta herramienta de inteligencia artificial? Sí, la verdad que no he traído la bola de cristal, no he traído mis cartas del tarot para el futuro todavía, no la he traído, pero ¿Qué sientes? ¿Qué creo intuyes? que, creo que la inteligencia artificial en el mundo de la interpretación todavía no está ahí, Mm, todavía no tiene el nivel, todavía.
¿no? Entonces, tenemos que saber usarla como una herramienta, como todas las herramientas que teníamos, ¿no? Y es lo mismo creo que el mismo sentimiento que teníamos cuando las CAT tools, las herramientas de traducción asistida por computadora llegaron al mercado, ¿no? Cuando yo seguía la formación en pregrado, había profesores que decían, no puede ser posible, ese es el demonio, ni siquiera la miren, qué horror, ¿no? Tenemos que traducir con lápiz y papel, ¿no? Entonces, Dios mío, qué horror, esto no sirve. Porque en ese momento tal vez no era lo mejor, ¿no? O eran muy caras. Era una Y industria. ahora creo que si uno quiere ser traductor a nivel internacional, tiene que usar una CAT tool, porque es imposible no Sí, trabajar sí. con una CAT tool, ¿no? Es básico. Y la inteligencia artificial para interpretación puede que esté comenzando así, es una herramienta muy buena, creo que todos lo usamos, pero hacer que la inteligencia artificial interprete, ya está interpretando y es posible que reemplace a ciertos intérpretes de ciertos contextos. Mm, Eh, y hay que adaptarnos donde podamos adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, yo lo he probado para ciertas interpretaciones muy cortitas de interpretación de enlace de tipo médico, por ejemplo, y hace un muy buen trabajo. Y tranquilamente alguien que tiene poco presupuesto o simplemente detesta los intérpretes humanos, puede ir por la interpretación de inteligencia artificial para ciertos casos y si hay un problema hace que un intérprete se conecte, ¿no? eh, puede ser eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si eso comienza a reemplazar otro tipo de interpretación, ¿no? Tal vez en simultánea es mucho más difícil por el mismo proceso cognitivo que hay, ¿no? Por el momento, pero ¿qué pasa si esto ocurre en ciertos parámetros, ¿no? La inteligencia artificial es una cosa que está aprendiendo y se le alimenta, se le educa, ¿no? Entonces, tranquilamente uno puede tener esta inteligencia artificial, Daniel, que esté educado con ciertos tipos de discursos, con ciertos tipos de oradores, de modo que un orador, si ustedes ven la Asamblea General, el debate de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, son mm, discursos leídos que están disponibles con cierta antelación, que tranquilamente pueden ser traducidos por cierta, computadora, claro. revisados y puestos y hacer que, no sé, el secretario general haga su discurso en ruso, ¿no? O sea, Cierto. Mucha y ya, preparación animal. ya se hace, pero también hay otro tipo de problemas, ¿no? Como la confidencialidad y, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que saber adaptarse, hay que conocer a las herramientas que tenemos y para aplicarlas cuando sea necesario, ¿no? Ay, excelente, todo punto de vista es muy interesante y veamos qué sucede. Entonces, vamos a estar expectantes, realizándose todo el proceso de información ahora como será digital y apoyo de la inteligencia artificial. Mira, hemos pasado la hora que teníamos prevista y aún han quedado algunas pequeñas preguntas ya algo cortas de repente, si quieres resumirlo para no quedarnos en el aire. Yo quería preguntar también, ¿tú crees que esta inteligencia artificial pueda sustituir la empatía y la sensibilidad cultural al final? Yo creo que, tanto mi punto de vista, queremos escucharte, Daniel. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que, bueno, también tenemos traductores e intérpretes que no tienen empatía y no tienen sensibilidad cultural. Ah, ojo, yo conozco varios. Ya existen, ya existen. Ya existen los intérpretes humanos que no Uh tienen -huh. empatía y no tienen sensibilidad cultural. Entonces, la interpretación, o sea, la inteligencia artificial está ahí, ¿no? Hay gente que prefiere hablar con una IA, con su chat GPT, que con sus amigos, ¿no? Que es como que Es feíto. cierto, pero es Eh, real, claro. Se sí, está dando entonces y mucho. creo que los humanos tenemos que, y es muy curioso tener este tipo de conversaciones, ¿no? Ahora, pero los humanos tenemos que enfocarnos en ser más humanos en desarrollarnos como personas, generar vínculos estrechos con las personas, que no tienen que ser perfectos porque somos personas llenas de errores y está muy bien, Por supuesto. pero eso es algo que la IA no tiene, ¿no? Este lado humano, la IA es un robot, ¿no? No tiene este lado humano, pero hay gente que va a Bueno, preferir ir por la IA a una persona que siempre está molestándome, ¿no? Tal vez. que podemos llegar a ese equilibrio, ¿no? Y luego, ¿tú has explorado o integrado tecnologías de la IA en tus labores de interpretación en algún momento o estás en ese Sí, camino?
Sí, 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 yo la uso, no mucho, honestamente, estoy comenzando a usarla, pero la uso para que me dé como una lista de palabras, glosarios, o que la otra vez usé una interpretación muy, muy, muy técnica y dije, ese es el momento para usar la Recurrir a IA. esta herramienta, claro. Claro, porque con términos técnicos sí funciona. Dame la lista de, no sé, las enfermedades de tal, las enfermedades más grandes de tal, en el mundo de los animales, ¿no? Y me dio una lista, ya, ya, pero esta lista quiero que esta lista de enfermedades quiero que sea la lista de enfermedades que use que usa esta organización, ¿no? Y me la y luego, ok, dame un glosario, házmelo en un glosario de 3 columnas, que no sé qué, con no sé cuánto, y lo pone, ¿no? Ok, agrega el número científico, agrega el nombre científico y un código si existe, y lo pone, ¿no? Entonces, y lógico, al momento de la interpretación, yo ya tengo mi glosario bien hecho y tengo que estudiar yo mi glosario porque tal vez la forma en que esta organización usa esta enfermedad es distinta, ¿no? Entonces yo tengo que adaptarme y luego anotar mi glosario y tal vez alimentar mi inteligencia artificial para decir, esta palabra me elegiste sí, pero el uso es esto, actualízalo y considéralo siempre. Entonces, Excelente. es una herramienta fantástica, fantástica si la sabemos usar. Claro, exacto. Y al final es el ser humano el que va viendo y haciendo el discernimiento, ¿cierto? Claro, me Sí. pusiste todo excelente, una maravilla. Ahora me toca a mí también ajustar, ¿cierto? Sí, es muy bonito, pues. Es muy valiosa la ayuda que también obtenemos con esta. Sí. Pero aún así, ¿cuál crees tú que será el valor diferencial del intérprete humano? Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? La parte de las habilidades blandas, la empatía. ¿Qué consideras tú que será siempre lo diferente, ¿no? Yo creo que el humano siempre va a preferir trabajar con el humano, ¿no? Entonces, esas habilidades blandas interpersonales que yo mencionaba, nos van a ayudar, porque ya ha habido casos en que o colegas o compañeros de trabajo que no estaban metidos en traducción e interpretación me pedían, Daniel, me están pidiendo una interpretación por inteligencia artificial, ¿cuál me recomiendas? ¿No? Entonces, y por mi puesto, yo tenía que recomendarle una, pero yo no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, lo que hice fue hacer un estudio y le decir, mira, yo no he usado esto, en ningún momento me cerré, yo dije, no puede ser posible, este es el demonio, que no sé qué, no sé qué. Nunca, nunca, nunca le hice la moral, nunca le jalé las orejas, ¿no? Pero le dije, Ajá. mira, esto no te va a funcionar porque los estudios muestran que todavía no está funcionando, pero si tu jefe te está pidiendo una prueba porque quiere reemplazar a los intérpretes, yo te recomiendo hacer esto, 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 esto. No va a funcionar, entonces lo que le vas a decir a tu jefe después va a ser esto, 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 y nos vas a contactar a nosotros para brindar el servicio de interpretación. Ah, ya, ya, ok. Entonces, y esta interacción de humano a humano, yo la tuve con este colega, esta persona que trabajaba con nosotros, de otra área, mientras almorzábamos, ¿no? Entonces, en estos espacios informales de almuerzos muy humanos que tienes estas conversaciones y que esta persona me veía a mí como referente de interpretación y de tecnología por el puesto que yo tenía. Y eso es lo que, yo sé que no es fácil, yo sé que no todos los intérpretes lo pueden hacer, pero es lo que nos puede diferenciar, ¿no? El ser asesor, el aconsejar a la gente, ¿no? Porque tal vez mañana más tarde, dentro de 10 años, ya no van a existir ni traductores ni intérpretes y vamos a tener que pasar a la gente que recomienda tecnologías a los humanos. Entonces Claro, tenemos que saber usar esas tecnologías y si no sabemos adaptarnos, vamos a quedarnos sin trabajo, ¿no? cierto. Tenemos que evaluar eso con mucho detenimiento, cómo seguir nosotros mejorando para seguir ejerciendo de alguna forma, de repente ya no de esa forma, pero con la nueva alternativa que se pueda en el camino. A raíz de estar a vista. Genial, Daniel, ya estamos ya casi ya los últimos minutos porque sí, hemos pasado el tiempo, ¿eh? Pero felices de tenerte. Y ya como para cerrar esta amena conversación, que definitivamente tenemos que continuarla en algún momento, Daniel, ¿qué sueñas para el desarrollo de la interpretación en América Latina? Tú que has estado trabajando por tantos lugares fuera del país. ¿Qué piensas tú que sería lo ideal para nosotros en Latinoamérica? Creo que Latinoamérica tiene mucho, perdón, tiene mucho potencial, mucho, mucho Mm, potencial, y por mucho tiempo he tratado de copiar modelos europeos
occidentales, ¿no? Aplicarlos a América Latina y no funciona porque tenemos contextos distintos, ¿no? Creo que lo más importante es poder adaptar con un criterio, con un buen criterio, tener un buen criterio para adaptar lo que vemos afuera a América Latina. Y en América Latina hay cosas muy, muy, muy bonitas y están haciendo cosas muy bonitas con gente muy preparada, que está saliendo adelante, que le ha costado, y es importante reconocer su trabajo también, ¿no? Pero aún así seguimos tal vez viendo afuera cosas que debemos encontrar dentro, ¿no? Seguimos buscando afuera ciertos perfiles que ya tenemos en, en- en- dentro en el país o en América Latina, ¿no? Y es importante saber reconocerlos, ¿no? Eh, Los talentos. de encontrar esos talentos, ¿no? Porque cosas que se pueden hacer y tenemos en América Latina es un contexto magnífico para ciertas cosas y no es igual en otras partes del mundo, ¿no? Yo hablaba con una colega que trabaja en Ginebra, es una colega española, y le tocó interpretar en una reunión de temas de América Latina, ¿no? Entonces, cosas como biodiversidad o cosas muy, muy, muy de América Latina, muy de contexto de América Latina. Y me dijo, yo no, estaba interpretando y no entendía de lo que hablaban. Yo estudié, te prometo, lo estudié, pero no entendía exactamente la realidad. Y Claro, le digo, oye, pero eso es fácil, le digo, porque eso son cosas que yo siempre interpretaba cuando estaba en Perú. Eran temas recurrentes, ¿no? claro, el día a Eh, día, para nosotros, nuestra realidad. Que ellos pero estén, ella como española, europea, lo interpretaba como de texto, ¿no? Pero no lo había vivido, no era tan, y claro, se le hacía mucho más difícil, ¿no? Mientras que en América Latina tenemos otros contextos que sí nos permiten abordar esto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay cosas que se están haciendo en América Latina, afortunadamente, y que deben seguir haciéndose. qué lindo, maravilloso, Daniel, gracias por estas palabras. Entonces ya como cierre, ¿qué mensaje le dejarías a quienes nos escuchan? Las personas que se conectan o que luego van a fácilmente ver el video, la transmisión que va a quedar grabada. ¿Qué mensaje quiere dejar Daniel en esta transmisión, finalmente? Transmisión grabada para la posteridad, para la vida eterna, Claro, ¿no? Hasta bien, que te caiga yo creo Facebook. que sí, hasta que lo permita la plataforma y la Así red. es, así es. Bueno, creo que tengo que dejar un mensaje inmortal, entonces, Dios mío, A que ver, a ver. ningún chiste, ninguna pachotada. Con esta voz, esta voz tan sexy. Eh, Tranquilo, Daniel, no te sientas presionado. Es una chapa. no, para nada, para ¿Qué nada. quisieras compartir o dejar? Yo, yo creo que siempre debemos ser críticos con lo que estamos haciendo, ¿no? No debemos olvidar que cualquier cosa que hagamos profesionalmente siempre se puede mejorar, ¿no? Yo soy muy crítico con lo que hago, me critico mucho, ¿no? Por eso hago terapia. Me critico mucho y siempre estoy cuestionándome todas las decisiones que yo hago, ¿no? Por más que sean decisiones buenas o no malas, como, ¿habré hecho de forma correcta esto? ¿Le habré hablado bien a esta persona? Este correo que respondí, ¿lo pude hacer mejor? ¿Lo pude mandar antes? O sea, siempre estoy como cuestionándome, ¿no? ¿Será que le hablo a esta persona o no le hablo a esta persona? Y aún así lo hago, ¿no? Pero creo que el reflejo es ser crítico con el trabajo debe haber una mejor manera de hacer esto, ¿no? Esto debo hacerlo de forma mejor, ¿no? Que creo que es un reflejo que todos deberíamos tener. Hay mucha gente que dice, no, se hace lo que se puede y ya está, ¿no? O es que no, yo lo hago porque yo soy así y ya está, ¿no? Pero creo que estas ganas de mejorar son importantes, ¿no? Por más que no mejoremos, pero con tener las ganas de mejorar, Por nos hace supuesto, la preguntar a intención. gente la intención, nos hace preguntarles a otras personas, oye, yo hice tal cosa, ¿te parece? ¿Te parece que lo que estoy haciendo aquí es correcto o no? ¿Qué opinión qué piensas tú, no? Lógico que eso requiere vulnerabilidad y otro tipo de habilidades interpersonales, ¿no? Por eso hago terapia, por eso recomiendo hacer terapia, eh, Sí, porque hacer eso es ponerse muy, muy vulnerable, ¿no? Y a veces tenemos que mostrarnos 100% correctos y que no se nos mueva un pelo y que nada falla, porque yo no puedo fallar, ¿no? Entonces, creo que sí, muy autoexigente. ¿No? Sí, es un poco duro, importante sí. ser Sí, crítico, sí, pero no tanto, ¿no? sí. Qué lindas palabras, Daniel, qué buena reflexión, muy filosófica, definitivamente. No, no, es que sí, es verdad. De eso, Uno ya apunta a mejorar como ser humano, definitivamente. Y hay también una perspectiva filosófica detrás, que es muy bonito, muy loable.
Gracias, Daniel. Espero que te hayas sentido muy, muy cómodo con nosotros. No sé si quieres dejarnos, bueno, además de la reflexión final que te pedí, no sé si quieres comentar algo acerca de algún proyecto que te entusiasma, que ya lo mencionamos hace un momento que eran los podcasts, o algo ya como para allá. Ahora sí, despedirnos del todo. Me da pena no dejarte ir, pero la charla se larga, 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 pero en algún momento tenemos que terminar. Mucha pena. Sí, 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 hay mucha tela por cortar, mucho pan por rebanar, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias. Tal vez invitar a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, a escuchar ambos podcasts, ¿no? Con Cabinato, que tenemos una página web concabinato.com, que es un proyecto muy bonito que tenemos con Viviane y con Gustavo. Estamos ya en nuestra segunda temporada, creo. Y un proyecto muy bonito, y también los invito a escuchar Desverbalizando, que es una iniciativa, un podcast personal donde hablo de interpretación, didáctica de la interpretación, enseñanza, docencia, ¿no? Que también es un proyecto que tenía que salir. Lo tenía en tintero hace muchos meses, años tal vez, pero ya salió. Así que nada, los invito a escucharlos y espero que les guste. Por supuesto, enhorabuena, Daniel. Felices de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido muy cómodo. Nosotros felices de contar con tu gentil participación. Esperemos podamos tomarnos otras tardes de café juntos, o quién sabe, en algún conversatorio internacional que también solemos hacer por las fechas de la celebración del Día del Traductor o del Intérprete, y ya vamos coordinando. Gracias, Daniel, Sí. por todo. Gracias a todas las personas que se han conectado, que nos han mandado saludos, sus comentarios, y a las personas que van a ver este video grabado, a todas las personas que han estado detrás también en el apoyo técnico, mi señor Gabriel. Le mando un súper abrazo a Alberto, que es la persona que maneja también nuestras redes, el community manager que ha creado el diseño. Sé que está delicado de salud, mejórate pronto, Alberto. Y a todas las personas que han querido apoyarnos siempre con las transmisiones. Y nosotros retomamos con fuerza. Voy a anunciar que en agosto tenemos una tarde de café posiblemente relacionada con el chino mandarín, Daniel. Tú sabes que el chino está todo se apostó en Perú. Así que estamos ya reuniendo a especialistas, bueno, no especialistas, pero traductores que quieran compartir su experiencia, y también quizás algún alumno o alguien que esté aprendiendo chino para que nos cuente de primera mano los desafíos. Y para agosto posiblemente contemos con la presencia también de nuestro querido profesor Federic Chaumé, que nos ha dicho que también va a separar una fecha especial para nosotros, así que sí, ya lo hemos tenido anteriormente como invitado, así que bueno, vamos a ver qué sale. Ya saben, son todos bienvenidos a proponer ideas, sugerirnos invitados, o si quieren participar también pueden contactar, y nosotros felices de coordinar una bonita tarde de campo. Así que ha sido un gusto, muchas gracias por todo, Daniel, gracias nuevamente, cuídate muchísimo, que te vaya muy, muy bien, que siga yendo muy bien, gracias. Y para todos que se cuiden mucho en sus casas, el invierno está un poquito frío, y gracias a todos nuevamente. Nos vemos pronto. Pasen un bonito fin de semana. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.